Por un momento cerremos nuestros ojos, vamos a saludar a nuestro Señor y a decirle que Él en esta mañana sea bien recibido en nuestra vida, mente, alma, cuerpo y corazón. Señor, en esta mañana te doy gracias. Gracias, Señor, por esta bella mañana que tú nos das. Gracias por tus misericordias, Señor, para con cada uno de nosotros. Gracias por este tiempo, el tiempo de tu palabra. Coloco mi vida delante de ti. Quiero ser sacrificio grato, agradable, Señor. Que los dichos de mi boca te agraden a ti, Señor, pero también mi mente, mi alma y mi corazón, Señor. Y de esta mañana mira a tu pueblo, mira cada vida, mira cada terreno, Señor. Solo tú sabes cómo están las necesidades que pueden estar pasando, sus alegrías. Pero Espíritu Santo, en esta hora, este es tu momento, Señor, de que tú vengas, Señor, y hayas cabida, Señor, en nuestra vida. No solo en lo espiritual, también en lo físico, Señor. Queremos recibir tu palabra, Señor. Es la palabra que nos da vida. Es una palabra que un día antes de que existiéramos nos dio vida y nos formó para que en el tiempo de hoy estemos en este lugar. En el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. En pantalla va a estar apareciendo el tema que hoy vamos a estar tratando. ¿Alguien me puede recordar cuál es el tema que estamos viendo? Bueno, ahí pasó un teléfono roto. ¿Qué estamos haciendo con la palabra de Dios recibida? ¿Recibida qué quiere decir? Que en este año Dios nos ha venido hablando, ¿cierto? Y lo importante no es solo oírla, es escucharla. Porque en el transcurso de la semana se van a presentar muchas cosas. Y si Dios ha venido hablándonos a nosotros, es porque Dios nos está preparando para lo que viene. Entonces el tema que estamos viendo es ¿qué estamos haciendo con la palabra de Dios recibida, cierto? ¿Cuántos objetivos tenemos? ¿Cuál es el primer objetivo? Amén, muy bien. ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien en su presente y en su futuro? ¿Cuántos quieren que le vaya mal? Nadie quiere que le vaya mal, pero muchas veces nos va a ir mal. Es una realidad que está ahí. ¿Qué hacer para que no nos vaya mal? Obedecer la palabra de Dios. Entonces ahí entran como esas variables, ahí entran esas circunstancias. ¿Qué hacer en medio de una enfermedad? Esperar en el Señor. Muchas veces en medio de una enfermedad nos preocupamos, nos da ansiedad, aún nos cansamos. ¿Si es así o no es así? Dígame amén para poder estar. Todos queremos que nos vaya bien, pero no siempre nos va a ir bien. Por eso estamos en este lugar, para aplicar la palabra del Señor. ¿Y el segundo objetivo cuál es? Y teniendo presente este objetivo, vamos a recordar la palabra de hace 8 días. ¿Se acuerdan cuál fue la palabra de hace 8 días? La palabra de Dios debe ser ¿qué? Recordada y meditada. Vamos a entrar al segundo punto. ¿Recuerdan cómo hice el segundo punto? Muy bien. Después de que nosotros como personas recordamos y meditamos la palabra, si es necesario que esa palabra que yo recordé, también la debo transmitir, la debo hablar, la debo informar. No puedo quedarme callado. Debo hablar la palabra de Dios. Y vamos a estar leyendo ahí Deuteronomio, todo el capítulo 6. Vamos a leer con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que el Señor vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino
y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te harían ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, Y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis al Señor vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Y guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Para que Él arroje a tus enemigos delante de ti, como Jehová ha dicho. Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando caminemos, cuando cuidemos de poner por obra todos esos mandamientos delante del Señor nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Podemos tomar asiento ahí. Cuando entramos al contexto de Deuteronomio 6, es importante mirar que el pueblo no estaba en un buen lugar. El pueblo estaba en un desierto. Hoy usted está en un buen lugar, con una buena silla, ventilado, arreglado, bonito. ¿Sí lo creen o no? ¿O usted cómo se levantó, se vino para acá? ¿Cómo estaría? Uy, hermano, ¿qué le pasó? No me hable. Cuando entramos al contexto, cuando digo entrar al contexto, es mirar el momento, la situación, el cómo. El pueblo de Israel vivía en tiendas, en un desierto. Creo que el ambiente no era el mejor, pero donde está la presencia de Dios, todo cambia. Moisés no le estaba hablando ni a 100, ni a 200, ni a 300. Estaba hablando a miles y a miles de personas, a familias, a todas las 12 tribus. Y es interesante cómo esa palabra que Dios le da a Moisés, hasta el día de hoy, ellos la tienen presente, pero también está para nosotros. Y aquí, como se dice, a ti Israel, también el Señor nos la da a nosotros, a Lares. Porque es una palabra en la cual ya el Señor es nuestro Dios a través del Señor Jesucristo. Y cuando estamos en ese segundo punto, la palabra se debe recordar y transmitir basados en los primeros 9 versículos y luego me paso del 20 al 25. Moisés está enseñando que los mandamientos no son una información, no. Los mandamientos son unas instrucciones para el diario vivir y el propósito de obedecerlos son los siguientes. Primero, temer a Dios. Digan amén. Usted lo puede encontrar ahí en el versículo 2. Para que temas al Señor tu Dios. En el versículo 1, Moisés está usando 3 palabras claves. Mandamientos, estatutos y decretos. Pero hoy no voy a profundizar en esas 3 palabras porque me alargo más de lo que traigo. Cuando Moisés enseña estos mandamientos, estatutos y decretos, son las instrucciones que Dios le dio a él para que se los diera al pueblo. Moisés era el líder del pueblo. Moisés había sacado con el poder de Dios al pueblo de Israel. ¿De dónde? De Egipto. Y cuando Dios le da esas instrucciones a Moisés, lo primero que le está diciendo es, oiga, teman a Dios. A través de estos mandamientos, a través de estas instrucciones, a través de estos decretos. Si ustedes le temen a Dios, sus días van a ser largos, pero también les va a ir ¿qué? Les va a ir bien. Como seres humanos, a nosotros nos gusta vivir largos días, pero lo más importante es que nos vaya bien.
pero no miramos el punto rojo. ¿Cuál es el punto rojo? Para que nos vaya bien y tener esos largos días, hay una primera regla o un primer deber para nosotros. ¿Cuál debe ser? Temer a Dios. Si usted mira la vida de Moisés, ¿de cuántos años él murió? ¿Y de salud murió bien? Muy bien. Muy bien. La Biblia dice que de vista estaba 1A. De físico 1A. Dolores de cabeza no había, dolor de muela no había, dolor de oído no había médico. Y por eso quiero rescatarlo primero. La palabra se debe recordar y practicar en la vida diaria, pero el primer ítem, el más importante, es temer a Dios. Temer a Dios. Y es ahí donde encontramos como una gran barrera como humanos, porque ese temer a Dios a veces se nos olvida, pero queremos ir por el segundo y queremos ir por el tercero. Primero, que en nuestra vida nos vaya bien, no solo en la salud, sino en la parte de los negocios, de nuestra familia, que cuando salgamos no nos pase nada, que cada año que celebremos, que el otro va a ser mejor, que la nueva vuelta al sol la vamos a disfrutar. Pero si no estamos temiendo a Dios, eso no va a pasar. Pueden venir logros pasajeros, pero eso no nos quiere decir que nos va a ir bien. Pueden ser que nuestros días se alarguen, lleguemos hasta los 50, 70, pero de pronto el final no va a ser el mejor. Y es ahí donde usted y yo debemos que temer a Dios. ¿Temer a Dios qué es? No es tenerle miedo, no. Es respetar lo que Él nos deja. Y es importante temer a Dios, respetar sus mandamientos. Pero ese primer ítem lo pasamos, no nos interesa. Cumplimos los otros dos. Si es así o no es así. Y esa mañana la invitación, como Moisés invitó al pueblo, y como Dios nos invita en esta mañana, es temamos a Dios, respetemos a Dios, obedezcamos a Dios, escuchemos su palabra y llevemos la práctica. Estamos en ese contexto y es que Moisés está enseñando a un pueblo lo que tienen que hacer, lo que tienen que vivir. No les está dando solo una información, está dando unas instrucciones, ojo, no solo para esa generación, aún para la generación que hoy en día existe del pueblo de Israel. Pero también, y hoy mencionaban un versículo, ¿qué dice Proverbios 3, los primeros 3 versículos? Hijo mío, otra vez lo recordamos, no te olvides de qué. Lo contrario, olvidar, ¿qué es? Recordar. Déjalo presente. Cuando no recordamos fácilmente, ¿qué? Se olvida. ¿Y tu corazón qué tiene que hacer? Guardar mis mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz, ¿qué? Ponemos ahí tantico. Tener largos días en la tierra es de bendición, pero con salud y paz. Por eso lo está diciendo ahí, porque largura de días y años de vida. ¿A cuánto le gusta la calidad de vida? Yo creo que nadie de ustedes iría a un paseo, un ejemplo. Se ganó un tour a San Andrés Islas, no a San Andrés Santander, a San Andrés Islas. Pero si usted está enfermo, ¿usted iría? Aún si el sistema de salud no es el que usted lo acobija, yo creo que va a tener una mala aventura. Usted prefiere quedarse. Y por eso le está diciendo, y años de vida, y le agrega, y paz que te aumentará. Sigue diciendo el pasaje, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas. Y más adelante vamos a ver cómo ese contexto nos ayuda, ese de atarlas, de escribirlas. El Señor le está hablando a Moisés, pero como les dije, no solo a esa generación, le está hablando a todas las generaciones que vienen. Y vamos al versículo 2. Cuando se da esas instrucciones, mandamientos, estatutos y decretos, el Señor dice, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, ¿a quién le está hablando? A la primera generación, que es el Padre, a la segunda generación, que es el Hijo, y a la tercera generación, que es ¿quién? El nieto. El nieto. Dios está hablando. Tú como padre le vas a enseñar a tu hijo estas leyes que yo te estoy dando. Y así como tú le enseñaste a tu hijo, si alcanzas a conocer a tu nieto, le vas a hablar de esas leyes. Pero si el padre muere, el hijo ya tiene lo que le enseñó al padre para enseñarle a ese hijo que sale siendo el nieto. Porque aún muchas veces
no se hace eso. Y es ahí donde usted debe que tener en cuenta lo que la palabra de Dios dice. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Pero la siguiente parte es como incómoda para nosotros. ¿Qué sigue diciendo el pasaje después de eso? Todos los días. Por eso no terminaba hace 8 días la aplicación de esta primera parte, que es que la palabra de Dios no debe ser ocasional. ¿Qué es ocasional? Por ejemplo, hoy estamos hablando de la palabra de Dios. Nosotros cada cuánto hablamos de la palabra de Dios, no acá, en la casa. Pero ojo, ¿cómo la hablamos? ¿La hablamos para juzgar, para señalar o para enseñar? Y es ahí donde está la clave y es ahí donde está el secreto. Porque fácil es decir, oiga, eso que está haciendo está mal. Oiga, se va a condenar. Pero el Señor le dice a Moisés, tienes que enseñar porque te vas a condenar. Tienes que enseñar qué te va a pasar si no aplicas los mandamientos. Y es ahí donde está como el padre, y es ahí donde está el meollo. Porque hoy en día es fácil señalar y juzgar. Pero el Señor está diciendo, hay que enseñar la palabra, hay que mostrar los beneficios, pero también hay que mostrar los peligros de no enseñar la palabra. Algo que yo tengo muy claro, yo fui bendecido con la palabra que se me enseñaron en casa, papá y mamá. Pero también tengo muy claro que las nuevas generaciones que vienen no están siendo enseñadas en la palabra. Bienaventurados los que vamos a morir, porque hemos recibido una palabra. No sé qué tan bienaventurados es la generación que viene detrás de usted. No sé qué tan largos días, no sé qué tanta paz y bendición van a tener. Un ejemplo claro. Un niño de 5 años se le entrega un celular y lo domina mejor que usted. Aún lo domina mejor que usted en las cosas malas. Y suena raro, suena incómodo. ¿Tiene un nieto? Entrégale el celular. Déjeselo 10 minutos. Y si usted quiere, escóndase donde está él y mire qué es lo que él ve. Y por eso el Señor dice, hey, ¿vas a enseñar? Está muy bien. Enséñale a tu hijo, enséñale a tu nieto. Pero no les enseñe cada 8 días. El Señor le está diciendo, tú tienes una responsabilidad de todos los días de tu vida. Si todos los días recordamos la palabra, nos va a ir bien. Así de sencillo. Debemos recordar la palabra. Proverbios 4, del 1 al 4. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Si usted puede ver, el escritor está mencionando ¿a quién? Al padre. Al padre. Primero le dice, hijos, la enseñanza de un padre. Escuchen la enseñanza de un padre. Y estén sobre todo, ¿qué? ¿Cuántas veces como hijos no nos mandaron a la tienda por un mandado e hicimos mal el mandado? ¿Sí le pasó? Como hijo, como padre, yo no le mandé a que me trajera una leche mediana. Fue una leche grande, litro. ¿Sí le ha pasado o no? Yo no la mandé por cilantro, la mandé por perejil. Yo no la mandé por una panela, la mandé por 2 panelas. Y vean lo que está diciendo el escritor. Oíd la enseñanza de un padre y estén, ¿qué? Atentos. Para que conozcáis, ¿qué? Cordura. Porque os doy buena, ¿qué? Enseñanza. No desamparé mi ley. ¿Qué dicen los otros dos? El 3 y el 4. Porque yo también, ¿qué? ¿Y qué pasó? Delicado y único y delante de mi madre y el padre que hacía. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Es hermoso este pasaje y el que está hablando aquí es Salomón. Y cuando usted ve eso es una forma de mostrarnos cómo fue la vida de David. Aún en su juventud, que no se nos habla mucho, que lo despreciaban sus hermanos, pero David siempre tuvo presente a Dios. Y Salomón está diciendo, y él me enseñaba y me decía, Salomón, en tu corazón debe que estar los mandamientos del Señor y vas a vivir. ¿Cuántas veces nosotros salimos y recordamos lo que nuestro Padre nos ha dicho? Y es aquí donde es necesario recordar y tener la palabra de Dios en práctica para nuestra vida. Cuando se habla allí la palabra de Dios de guardar, el Señor está diciendo, apliquen, vivan, ejerciten y obedezcan la palabra. 4 verbos de acciones. Aplicar. Aplicar eso que se nos enseñó. El vivirlo aplicando. El ejercitarlo en nuestro diario vivir. Teniendo ese contexto,
es necesario que la palabra también debe heredarse. ¿Heredarse qué es? Entregarla a las siguientes generaciones. Y entregarla no es, vea, yo fui cristiano, no. Es vivirla en la casa, en el camino, al acostarse y a levantarse y ya voy para allá. Pero es algo importante lo que se nos dice en el 6. Y estas palabras, que es una ordenanza que yo te mando, hoy estarán sobre qué. Mateo 22, 37 al 38, ¿qué se nos dice? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El contexto es hermoso porque el Señor le dijo a Moisés, dígale eso al pueblo. Ese señor que se llama corazón es muy caprichoso, muy terco, muy necio y le gusta es realmente andar en lo malo. Jesús vuelve y lo recuerda, dice, el primero y gran mandamiento es amar al Señor, tu Dios. Y antes de recalcar la mente, antes de recalcar, porque en el antiguo se dice fuerzas, Él está recalcando una parte muy importante. Aún el Señor dice en otra parte de la palabra que cosa más engañosa que el corazón no hay. En otra parte de la palabra dice, hey, cuida tu corazón porque de él. Y el Señor lo primero que enfatiza y recalca es ese punto donde muchas veces nos inclina a hacer las cosas que a Dios no le agrada. Pero si en ese Señor que se llama corazón, yo tengo presente al Señor, yo tengo presente al Señor sus mandamientos, me va a ir bien. Y ese es un contexto bien profundo, porque muchas veces no nos va bien a nosotros, porque tenemos éxitos temporáneos. Y usted ve la vida de Moisés y yo, cada vez que puedo estudiar eso, cómo Dios respaldaba a Moisés. Y cómo Dios le enseña ese secreto al pueblo, pero también a Josué. Y de Josué voy a hablar después. Hoy solo estoy en el segundo punto. Abrieron los ojos, no acabamos, no, y no acabamos. Hoy estoy acá. Y el Señor está diciendo, en ese corazón debe estar Dios primero sobre todas las cosas. Porque si en ese corazón no está primero Dios, vas a hacer cosas malas. Por eso el Señor Jesús es enfático, es directo, es claro en decir que en nuestro corazón, que en nuestra alma, en nuestra mente debe estar el Señor. ¿Alguien puede decir amén? Pongan atención a lo siguiente. La palabra no cambia vidas cuando solo se oye. La palabra cambia vidas cuando se practica en lo cotidiano, en las decisiones que usted va a tomar mañana, en el carácter, en la rabia que le va a dar, en la sonrisa, en esas motivaciones, en esas emociones, cuando usted pone en práctica la palabra, pero también en su hogar y en su trabajo. Es ahí donde la palabra se vuelve una realidad de nosotros. Es ahí donde la palabra de Dios que estamos escuchando en esta mañana, usted el día de mañana va a tener emociones fuertes, va a tener circunstancias difíciles, de pronto va a tener un accidente, de pronto se le va a ir un familiar. Y es ahí, en lo cotidiano, donde la palabra de Dios se hace realidad en nuestra vida. No es solo en ese lugar. Es ahí donde usted la va a vivir, que si tiene un dolor, ya sea emocional o un dolor físico, Señor, yo quiero experimentar tu presencia y tu palabra en medio de este dolor. Vayámonos con Job. Dice la palabra de Dios que perdió todo. Aún su salud estaba comprometida. ¿En algún momento Job renegó de Dios? ¿Cuántas veces nosotros hemos renegado por nuestra salud y hacia Dios? Yo creo que muchas veces. Pero dice la palabra de Dios que en todo esto Job no pecó. Pero ¿cuántas veces nosotros fallamos? Porque me duele el estómago. Tengo un dolor. Pero qué bueno decirle, Señor, de oídas he escuchado que en otros has hecho cosas. Quiero verte en mi vida, quiero verte obrar. Y a veces sí, no es malo decir, Señor, pues estoy cansado, me duele. Lo malo es quejarse contra Dios. Ese es el punto. Como les dije, la palabra no cambia vidas cuando solo se escucha. Cambia vidas cuando se practica en lo cotidiano, en nuestras decisiones, en el carácter, en el hogar, en el trabajo. ¿Cuántos tienen un hogar? Los demás, los niños buscan su hogar. ¿En un hogar se presentan problemas? ¿Fáciles o difíciles? Hay algunos que dicen, ni Dios puede salvar esto. ¿Han escuchado la frase? Sí. Hay algunos solteros que dicen, no, yo ni me caso. La palabra de Dios
es para aplicarla en los hogares. Y si esa persona está terca, dura, errabunda, que no hace caso, sígale intercediendo el de arriba. Pero si esa persona está terca, errabunda, y usted no intercede, ¿qué cree que va a pasar? Por eso es importante el orar. Pedirle a Dios. Él es el que todo lo puede. Salgamos del hogar. Digan amén. Vamos al trabajo. ¿En el trabajo se presentan situaciones difíciles? ¿Cuántas veces no lo acusan? ¿Cuántas veces no le tienen envidia? ¿Cuántas veces a usted le dicen el evangélico, el cristiano? ¿Y cómo actuamos nosotros? Muchas veces ya no somos el evangélico. Ya somos Pedro con la espada. ¿Cuál es el compañero que viene y también le corto la otra oreja? No, la oreja no, la lengua. Para que no hable de mí. Muchas veces. Esa es la vida cotidiana donde la palabra que usted y yo hoy estamos escuchando debemos ponerla ¿en qué? En práctica. ¿El punto B cómo es? Y cuando yo sacaba este punto decía, mi Señor, y claro, Moisés lleva una intención clara, pero Moisés también es constante. La palabra se debe transmitir con intencionalidad y con constancia. Cuando hablo de intencionalidad es que lleva un propósito claro. Con constancia es todos los días. Si yo les preguntara a ustedes, ¿qué hacen a diario con intención? Que hay una intención en usted, que es necesario. Comer. ¿Qué pasa si usted no come? ¿Se enferma? ¿A cuánto le gusta que les pongan inyecciones? Muchos odian las inyecciones, odian las agujas. Sí. Y más si la inyección sale siendo un antibiótico. O aún, si sale siendo una intravenosa. ¿A alguien le han puesto una intravenosa? ¿Duele? Quema. Y cuando vamos a la vida práctica, esto es lo que tenemos en la vida práctica cuando nuestra salud está mal. Dios nos ordena que la palabra sea enseñada diligentemente a los hijos. Y cuando vamos al versículo 7, ¿alguien me lo puede leer ahí? Versículo 7, ¿cómo dice? Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. ¿Y el 8? Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Tengamos presente ese contexto. Ahora vamos a los versículos 20 y 21. ¿Qué dice el 20? Mañana, cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? El 21. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos han preguntado, ¿y nosotros por qué somos cristianos? ¿Nosotros por qué vamos a la iglesia? ¿Se ha escuchado esa pregunta alguna vez? ¿Por qué nosotros no somos católicos? ¿Por qué nosotros no somos islámicos? ¿Por qué nosotros creemos en ese Dios? Y saben, muchas veces muchos padres se quedan sin una respuesta. Porque su papá lo dijo. Porque su abuelo fue así. Y me gustaba como el capítulo 6 es un capítulo familiar. Mañana cuando te preguntare tu hijo, le estaba hablando de tutear, ¿cierto? ¿A usted le gusta que los tuteen? ¿Tú para dónde vas? ¿Tú qué vas a hacer? ¿O le gusta que le diga, ¿usted qué va a hacer? ¿A dónde va? Eso es lo más santanderiano, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? ¿Usted a qué hora llega? Es como más, además como un tablazo, un correazo. Mañana, cuando te preguntaré tu hijo diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó, entonces tú dirás, nosotros fuimos esclavos. En la casa, así como hablan de otras cosas, hablen de mí, hablen de mi palabra, recuérdenme, ténganme presente, no solo para que yo apague sus necesidades o les solucione. En el camino, salí de la casa y voy para el colegio, pero si en el colegio están enseñando esto y es malo, pero en la casa me dijeron que no lo debo hacer, yo puedo decir, no, profesora, no lo quiero hacer. ¿Sabe? Así como se le respeta los derechos a los homosexuales, a nosotros también se nos tiene que respetar lo que se nos enseña en la casa. Porque ellos están abarcando mucho espacio. Y por eso le digo, se viene una generación de Noé.
maldad por todos lados. Y se viene una generación de Lot, inmoralidad sexual brutal. Y si nuestros hijos no están preparados, y si nuestros hijos no han sido enseñados, ¿qué cree que va a pasar? Lo que le pasó al pueblo de Israel. Se mezclaron con los cananeos y todo ese cuento. Por eso, en usted y en mí, hay una responsabilidad. El hablar del Señor. Así usted vea que su hijo no hace caso, háblele y preséntelo ante el Señor. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad. Como les dije, Dios establece 4 espacios de enseñanza en la casa, fuera de la casa, pero también al acostarnos y al levantarnos. Algo que yo recuerdo mucho, siempre que nos íbamos a acostar y cuando teníamos el camarote, con mis hermanas, cada uno repetía un texto. En paz me acostaré y así mismo dormiré. El ángel de Jehová acampa alrededor de lo que Dios me lo defiende. Yo me acosté y dormí y desperté. Y sabe, me quedaba dormido repitiendo el texto. Yo me acosté y dormí porque el Señor, ¿qué? Me sustentaba. Muy bien, pastor, se me olvidan. ¿Qué le quiero decir con esto? ¿Cuántas veces nos acostamos y no le damos gracias a Dios? Muchas. ¿Y cuál de esa noche pronto se nos va a amanecer? Y es ahí donde tenemos que mirar la palabra de Dios. Pero en el versículo 8 y 9, Moisés está dando una indicación muy clara. ¿Qué dice el versículo 8 y 9? Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué entendemos por ese versículo? ¿Era literalmente lo que Dios le mandaba al pueblo de Israel o no? ¿O solo simplemente era de pensamiento? ¿Qué tocaba hacer ahí? Y vea, cuando usted lee literalmente el versículo 8 dice, y las atarás. ¿Usted cree que es algo solo normalmente o era algo físico que tocaba hacer? Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Aparte de eso, eso es personal. ¿En la casa qué? Escribirlas y en las puertas. ¿Y usted cree que el pueblo de Israel hacía eso? ¿Sí? ¿Dónde lo encontramos en la Biblia? Si ustedes me van a hablar de las plagas, eso ya pasó. Esta es una nueva indicación que el Señor está dando. Vamos a leer Mateo 23, 1 al 5. Va a aparecer ahí en pantalla. Mateo 23, 1 al 5, y si quiere usted lo puede buscar ahí en la Biblia. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. El contexto es claro, pero la pregunta que le voy a hacer, ¿cuál palabra le llama la atención? ¿Cuál palabra le llama la atención de esos 5 versículos? Que usted diga, no la conozco. ¿Qué palabra le llama la atención? El pastor da un aporte y sugerencia por acá para ustedes. ¿Qué palabra le llama la atención? ¿Ah? Filacterias. ¿Alguien sabe qué es una filacteria? Es una bacteria que se mete en el cuerpo y hace un daño terrible, ¿cierto? ¿Es una fila de baterías o es una fila de qué? Le voy a explicar qué es una filacteria. Jesús, y vea, y es hermoso cuando usted lee la palabra, porque al inicio les hablé que hay algunos hermanos que me ven así. Cuando usted lee el capítulo 22, Jesús recuerda el primer y gran mandamiento. Y en el capítulo 23, Jesús sigue hablando y diciendo, oiga, no hagan lo que ellos hacen. Les imponen cargas pesadas de que vivan y hagan eso mientras ellos no hacen nada. Y Jesús menciona una palabra, mejor dicho, y extienden los flecos de sus mantos. ¿Qué entendemos por esa parte? Extender los flecos de sus mantos. ¿Alguien sabe qué es eso? Por eso es necesario estudiar el Éxodo. Voy a hablar solo de filacterias. Las filacterias, y ahorita van a aparecer unas imágenes ahí. Las filacterias eran pequeñas cajas que contenían porciones de la Torá o la ley, las cuales se amarraban en el antebrazo y en la frente.
Estas debían recordar la palabra de Dios, la ley, los mandamientos y los estatutos frente a las decisiones que iba a tomar mi corazón y los pensamientos que venían a mi mente. Esos no son tatuajes. ¿Y sabe qué era lo más interesante que estudiaba esto? Les iba a traer a un judío, pero no puedo venir. Que las filacterias, que así se llaman esas cajitas, iban en el brazo izquierdo. ¿Dónde queda su corazón? ¿Hacia cuál lado? Porque cada vez que se iba a tomar una decisión, la persona debía tener presente, esa filacteria va con lo que la ley me manda. Esa decisión que mi corazón está tomando va con lo que manda el Señor, con la ley. Ahora, cuando venían pensamientos malos, inmorales, de robar, de asesinar, ese pensamiento va con los 10 mandamientos. Por eso se dice que esa cajita que se llama filacteria contenía una porción de la Torá, contenía la ley. Y si él iba a hacer algo malo, abría eso y recordaba. No solo era cargarla ahí. Por eso el Señor le está diciendo, esos fariseos que ensanchan sus filacterias, sus cajotas, ya sean aquí o acá, pero que no viven nada de lo que dice la ley, no hagan como ellos. Y usted comienza y dice, ¿será que nosotros si tuviéramos eso, viviríamos la palabra? ¿Ustedes qué creen? No creo. Pero es una forma de conducta que Dios le deja al pueblo de Israel para que lo tengan a él presente. Pero también la palabra de Dios en el versículo 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso se llama un mesuzá. Resulta y pasa que en cada puerta de los judíos había un mesuzá. Es algo pequeñito que eso depende del judío, como un candado. Cada persona que llegaba a cada casa, y más si era viviente ahí, tenía presente, esta casa es de Dios, y aquí se vive con lo que Dios dice que se viva. Y si Dios me dice que debo que vivir con los mandamientos deben estar en esta casa. Y entonces usted queda como pensativo, y sabe, por eso el Señor recalca, repetir, enseñar qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Pues hoy en día el cristiano es tan fácil de decir, chupe. Eso le pasa. ¿Ve? Ya se condenó. Dios no manda hacer eso. Dios manda que enseñemos su palabra. Y que si alguien cae por X error, le ayudemos, le levantemos. Quiero terminar esta parte porque ya sé que están cansaditos. En la mano o en la muñeca se usaban pequeñas cajitas llamadas filacterias o tefilín, que contenían porciones de la Torá. Se amarraban al antebrazo para recordar que las acciones deben ser guiadas por la palabra que Dios dejó. En la frente iba otra filacteria. Se colocaba en la cabeza, indicando que los pensamientos debían estar sometidos a la palabra de Dios. En los postes de las casas y puertas se colocaba un mesuzá, un pequeño estuche con escritura afirmando, en esta casa se vive bajo la palabra de Dios. Nuestra forma de estudiar, nosotros, y no solo la palabra. Usted cuando va a presentar un examen o una evaluación en su colegio o en donde está, a usted lo ponen a repasar unos escritos, ¿cierto? Y si usted no los estudia, pues va a perder. El Señor nos pone a nosotros a recordar la palabra, a enseñarla. Conclusión en esta mañana, no basta solo tener conocimiento de la palabra. También se debe hablar para recordarla, hablar para repetirla y hablar para así vivirla y transmitirla a nuestra familia en los espacios de enseñanza, como lo son en la casa y fuera de la casa. Tenemos una tarea y no es recordarme a mí, es recordar la palabra. Todos los días recibimos el devocional. ¿Cuántos reciben el devocional en el grupo? En el día hablas de ese devocional en tu casa, con tus amigos. Esa es una tarea. De pronto dirás, no tengo nada que hablar, pero el solo escuchar el devocional, de pronto a usted se le va a acercar un compañero de trabajo, un familiar. ¿Sabe? Estoy pasando por esta crisis. Tú le puedes decir, te tengo una palabra. Solo Dios puede darte la solución. ¿Sabe? En nosotros está el hablar y el retransmitir la palabra.